¿Corriste todo el día y recién llegaste al punto de partida? Prepárate, en los próximos 60 minutos vas a hacer explotar tu creatividad y capacidad de liderazgo. Ya comienza Innovation People con Mica Cariel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa Innovation People. Me encanta estar acá y me encanta el programa que tenemos planificado para el día de hoy. Se los digo de verdad, quédense ahí que vale la pena. Para comunicarse con nosotros desde Buenos Aires al 21 52 78 50, si es desde el interior agregan el 011, por WhatsApp al 27 30 0963 y si no en Instagram y en Facebook en @micaela.mentoring también nos pueden encontrar ahí. Hoy me puse a pensar sobre algo que nos pasa todo el tiempo, pero todo el tiempo de verdad. Y se me viene un ejemplo de eso a la cabeza para poder introducir el tema. Imagínense esto. Te subís a un avión. Tenés unas buenas horas de vuelo, de viaje. Llega el momento en el que la azafata se acerca y te dice, ¿pasta o pollo? Qué momento, ¿no? Ahí hay que elegir. Es una situación conocida para muchos de nosotros. Y ante esa situación algunos impulsivamente responden pasta o pollo. Otras personas empiezan a pensar en qué experiencias tuvieron, si alguna de los dos platos les gustó más, estaba rico o estaba feo, como para poder elegir el otro. Otros miran qué viene pidiendo la mayoría o qué pidió el de al lado. Otros piensan qué es lo que comí ayer, qué es lo que vengo comiendo los últimos días. Y otros piensan qué tienen ganas. En el avión es pasta o pollo, pero en la vida estamos tomando decisiones constantemente. Cuando elegimos hacer una cosa, elegimos no hacer otra. El tema es qué nos pasa con esas decisiones. Nos asustan, nos preocupan, somos más impulsivos, tomamos decisiones más racionales. La verdad es que la mayoría de nuestras decisiones son intuitivas y solemos inclinarnos por lo que nos dice nuestro corazón. Por ejemplo, te subís al auto y pones el GPS para llegar a alguna dirección y te dice, agarrá por Corrientes, dobla 9 de julio, hace 10 cuadras y dobla a la derecha. Y por adentro decís, me parece que Corrientes no es la mejor opción. Y todo bien con Google Maps o con Waze, pero yo me parece que me voy a ir por adentro, por una paralela. Y le das bola a tu corazón, a lo que te dice algo que no tiene mucha justificación. Pero también analizamos muchas de esas decisiones o nos basamos en algunas cosas racionales para pensar si nos conviene ir por Corrientes o no. Y pensamos, ¿qué gano si elijo este camino? ¿Qué pierdo si elijo este otro camino? ¿Qué pasaría si elijo uno diferente o si elijo la otra? Ni hablar cuando después de tomar esas decisiones nos ataca el ¿qué hubiese pasado? Sí. Pero ese es otro tema, ¿no? El tema es que en algún momento, cuando hay que tomar decisiones, nos definimos y elegimos. Y a veces las normas sociales nos condicionan un montón. En el caso de pasta o pollo sería ver qué elige el de al lado. Pero también estamos en entornos donde quizás venimos de una familia donde todos estudiaron medicina y terminamos eligiendo ser médicos cuando adentro nuestro no es nuestra vocación. O un montón de otras cosas que el entorno social nos puede condicionar a hacer, a elegir o a orientarnos por ese camino. Otras veces no son las normas sociales las que nos afectan, sino que buscamos un experto, como cuando vamos al médico y decimos yo quiero que alguien que tiene conocimiento de este tema me diga si esto que voy a hacer es lo mejor para mí o no. El tema es que a la hora de tomar decisiones hay dos conceptos que yo les puedo compartir el día de hoy. Uno es evaluar si con las alternativas que tengo en este momento para elegir, hay alguna en la que nos estemos autobloqueando, en la que nos estemos poniendo ciertas limitaciones, en la que nos estemos asegurando permanecer en esa zona de confort que no nos lleva al riesgo, a la incertidumbre o a los temores y que nos está manteniendo seguros y tranquilos. Porque quizás, y ahí viene el segundo concepto, hace referencia a una frase de Walt Disney que dice, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca o te aleja de lo que querés para tu futuro. Entonces, a veces preguntarnos si las alternativas que estamos por elegir nos bloquean y nos limitan para animarnos a ser quienes queremos ser y hacer lo que realmente tenemos ganas de hacer o alcanzar nuestros objetivos.
El tema es que yo me animo a decir que más allá de estos dos conceptos, de evaluar si nos estamos condicionando o no, y de ver si estas decisiones nos acercan pasito a pasito a nuestros objetivos, creo que existe la parte intuitiva y la combinación de estos conceptos para poder pensar fuera de la caja, el famoso out of the box, y ponernos a pensar si quizás podemos mezclar. Y en lugar de ir por corrientes o por una paralela, no digo, voy un poquito por corrientes y un poquito por la paralela, o pruebo por acá y cualquier cosa me desvío y voy por allá. Entonces, desafiarnos a nosotros mismos, a quizás juntarnos con un otro, pedirle un consejo a un otro, ver qué camino agarra el otro, qué puedo aprender de esa persona, qué puedo darle yo como mis alternativas, y tener en claro, sobre todo, que cuando parece que las cosas están dadas, cuando parece que no podemos elegir, que las cartas ya están tiradas, hay un factor sobre el que siempre tenemos posibilidad de elegir, que es el cómo vivimos las cosas que nos suceden. Ya me escucharon decir varias veces, hablar sobre la ley del 10-90, donde la vida es un 10% de lo que te pasa y un 90% de lo que te pasa con lo que te pasa. Porque que haya tránsito es el 10%, que vos pases tu día enojado porque te atrasaste en el tránsito es el 90%. Que el dólar suba es el 10%, que vos estés angustiado por eso es el 90%. Cada uno tiene la posibilidad de elegir siempre cómo va a llevar adelante sus decisiones y cómo va a afrontar también las consecuencias que traigan esas decisiones. Así que el desafío es que te animes a hacer cosas nuevas, que te animes a ver en qué te estás basando para tomar decisiones, si esas decisiones te llevan a tus objetivos y al mismo tiempo cómo elegís vivir tu día a día. Porque si de decisiones se trata, de animarse, de pensar nuevas alternativas, de probar nuevos caminos que quizás te lleven al mismo lugar o a uno distinto, pero ya el solo hecho de haberlo transitado diferente hace que sea distinto, hoy tengo una persona autorizada para hablar de eso, para hablar de probar, de animarse, de jugar, de investigar y de ver cuál es la mejor alternativa o el mejor camino. Así que quédense ahí, que vamos a escuchar una canción y enseguida venimos. Conversation is going round. People talking about the girl who's come to town. Lovely lady, pretty as can be. No one knows her name, she's just a mystery. I've seen her maybe once or twice. One thing I can say, that she's very nice. She's a lady, one I really wanna know. Somehow I've got to let my feelings show. Exciting, she's so excited to me. Exciting, she's so invited to me. I've been thinking about the way you walk, baby. Ooh, I like the way you talk. Tell you something I really can't hide. Heaven must have sent you to be by my side. Fresh and lovely, like a dream come true. I give you anything to spend the night with you. What a feeling, and I can't stop it, baby. Miss Frisky Lady, take me away. Exciting, she's so excited to me. Exciting, she's so invited to me. Fresh as the summer breeze, she's taken by surprise. She means so much to me. I'd do whatever to make her mine, baby. She's fresh, ooh, to me. She's fresh, fresh as the summer breeze. She's
Y seguimos en Innovation People. Llegó el momento de presentar a mi invitada del día de hoy. Ella es consultora en innovación en gestión del talento y transformación organizacional y ahora nos va a explicar qué quiere decir eso y muchas más cosas que hace. Bienvenida, Dina Schneider. Gracias por estar acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mica? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Gracias por haber venido. Es un placer y un lujo tenerte acá. Muchas gracias. Contanos un poco qué quiere decir esto de que sos consultora en innovación de gestión del talento, transformación organizacional. ¿Qué es todo esto? Bueno, en realidad empezaría diciendo qué es la gestión del talento, que me parece que tal vez no es un concepto, una idea que todos la conozcan. Las organizaciones lo que hacen, las empresas lo que hacen, no importa el tamaño, es tratar de gestionar todo lo que pasa con las personas. Desde el momento que las personas son seleccionadas para empezar a trabajar en una compañía, cuando ingresan en el proceso de la inducción, cuando se van acomodando a la compañía, a medida que van haciendo sus primeras tareas, la manera en que se los va formando, la manera en que se trabaja para que la gente se desarrolla, las formaciones que se reciben, las prácticas que las organizaciones usan para evaluar el desempeño de los colaboradores, las prácticas que tienen que ver con la marca empleadora, o sea, cómo hacemos para que se queden. Para atraer primero a las personas que queremos que trabajen con nosotros y después para retenerlas, cómo abordamos el clima de la organización, el estado emocional de una organización para que la gente quiera trabajar con nosotros, cómo trabajamos el tema de las habilidades que como empresa y no solamente como personas, sino como empresa necesitamos que desarrollemos para competir adecuadamente en el contexto. Cómo se le paga a las personas, el sistema de compensaciones, de beneficios. Es decir, que las prácticas de gestión del talento, Mica, en realidad involucran todas las prácticas que tienen que ver con lo que se hace con las personas en una empresa. No importa el tamaño, digamos. El grado de madurez de estas prácticas es distinto, por supuesto, en empresas más pequeñas. Tal vez algunas de estas prácticas son incipientes. Las multinacionales en realidad tienen muchas de estas prácticas muy avanzadas. Sí. Eso es en realidad como una pequeña introducción de qué estamos hablando cuando hablamos de gestión del talento. Y me preguntabas innovación en gestión del talento. Y la verdad es que la gestión del talento ha cambiado mucho en los últimos años. Cuando yo empecé a trabajar hace muchísimos años, yo diría hace más de 25, las prácticas de talento, primero que no se llamaban así, pero las únicas conocidas eran selección de personal, el área de empleos, el área de formación, si es que lo había, y el tema de compensaciones, algo más parecido a la administración de personal. Eso fue evolucionando con el tiempo y realmente gestionar el talento directamente es acompañar al negocio, es entender de qué manera todo lo que hacemos con las personas ayuda, colabora, enfatiza con cómo nos posicionamos en el mercado y con tener y retener a las personas que nos ayuden a llegar a donde queremos llegar. Y esto ha cambiado mucho en el último tiempo. Prácticamente conversábamos con vos antes del inicio del programa sobre la introducción de la inteligencia artificial a las prácticas de recursos humanos. Hoy día sucede eso, cuando se busca gente para entrar a una posición. Muchas compañías están trabajando directamente con plataformas de inteligencia artificial que pueden evaluar y mirar características de las personas en base a cómo se conectan con las redes, en base a temas relacionados con las emociones que expresan en su tono de voz, en sus gestos, bueno, etcétera. Sí. Y lo mismo pasa con el aprendizaje, con plataformas de aprendizaje que garantizan ya diferencia no entre dar o no dar cursos, sino cómo hacer para trabajar algo que se llama microlearning, de macrolearning, cómo asegurar que la gente tenga a tiempo los aprendizajes que se necesitan para que tengan herramientas adecuadas para hacer su trabajo. Es decir, las prácticas de gestión del talento han avanzado muchísimo. Sí.
Y creo que uno de los temas más importantes en realidad es justamente cómo ayudar a las organizaciones a construir un entorno, un clima, una manera de estar en las organizaciones que en realidad ayude a que la gente quiera estar allí. Y en ese sentido es muy interesante la inclusión de la psicología positiva, Sí. Una disciplina desarrollada aproximadamente en el 2007 por Martin Seligman, que lo que hace justamente es introducir toda la idea del bienestar. El bienestar de manera genérica, pero es una idea que las organizaciones toman para sí, se apropian, y la idea allí es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que estar en esta organización sea placentero? Para que la gente pueda tener un equilibrio entre su vida personal y profesional, para que la gente pueda tener un entorno donde estar acá Sea agradable. sea agradable y no esté disociado tanto de casa y trabajo, sino que bueno, el tiempo que transitamos acá sea un tiempo en el que el bienestar acompañe. Sí. Y hay muchas prácticas relacionadas con esto, pero como que no quiero seguir hablando No, yo. y por lo que escucho es como que no es solamente tu estadía en la organización, sino como que el foco está en, primero, generar una organización lo suficientemente atractiva para que alguien quiera ir allá. Y en el momento en el que esa persona se postula para una búsqueda, que la inducción sea acorde, que el proceso de formación, que la carrera profesional que vaya a hacer dentro de la organización, como que todo sea lo suficientemente motivante de alguna manera para que la persona siga eligiendo eso desde el momento en el que manda su currículum, que imagino que, como vos decís, de 25 años atrás a hoy, la forma de mandar un currículum cambió un montón y va a seguir cambiando. La forma de entrenar, la forma de capacitar, la forma de generar un desarrollo profesional de cada una de las personas que están en las organizaciones. Sí, en ese punto creo que hay algunos temas así como para desglosar un poquito. En realidad, hace algunos años, ya hace aproximadamente, yo creo que no más de 15 años, tal vez menos, 12, se empezó a trabajar fuertemente el concepto de clima organizacional. ¿Qué es el clima organizacional? El clima organizacional es el estado emocional de una organización. Y lo que las organizaciones hacen es medirlo a través de encuestas de clima, que miden entre bastantes otras cosas la calidad de los gerentes, la calidad de los líderes, la calidad del management. Y eso es muy importante porque ya desde hace algunos años se sabe que las personas no renuncian a las organizaciones, sino que renuncian a sus líderes en general. El 95% de las personas que se van de las organizaciones, y esto está evaluado con lo que se llaman las entrevistas de egreso, que es la entrevista que se le hace a alguien cuando se va, tienen que ver con quién es mi jefe, quién es el gerente. Qué importante lo que estás Muy diciendo. importante porque lo que nosotros vamos viendo a lo largo de los años es que ya no hay en general, excepto algunas pocas marcas, un orgullo de marca. Digamos, la gente en general ahora ha desplazado el contrato psicológico de la organización al proyecto, que sea un proyecto interesante, un proyecto desafiante, un proyecto en el que aprenda, un proyecto en el que logre desarrollar y aprender otras habilidades que no había aprendido hasta ahora. Y es muy importante también para las personas, ¿quién es este jefe? ¿Quién es él para mí? ¿De qué manera estas características de esta relación son buenas para ambos? Y eso es muy importante porque ha caído la figura del jefe o del gerente como alguien que en realidad es el que sabe y los demás hacen, sino que justamente el líder ahora es alguien muy importante, siempre ha sido, ¿no? Pero es alguien que tiene que aprender a lidiar con gente muy distinta, con intereses muy distintos, con habilidades muy distintas. Tiene que poder ayudar a la gente a dar un salto cualitativo en sus carreras para que el aprendizaje sea significativo y la gente quiera justamente trabajar. El famoso en ese proyecto. empoderamiento, ¿no? El empoderar a los... No sé si la palabra es aprendiz, ¿no? Pero es aquel que va a seguir tu camino en algún punto y que los líderes son referentes en los equipos. Hay un video que es una publicidad que muestra cómo los chicos copian a los padres. Uh-huh.
y muestra como de repente hay un padre que le está gritando a alguien en el supermercado y el nenito al lado está gritando de la misma manera y genera mucha impresión, ¿no? Porque vos ves una persona de, no sé, 45 años gritando y un nene de 7 con la misma cara de enojado. Si lo extrapolamos eso a las organizaciones, el líder es un referente, desde la puntualidad en el horario de llegada, el modo de hablarle a sus equipos, el modo de entregar sus proyectos y de afrontar la responsabilidad. Entonces, cuán relevante, ¿no? O sea, como vos estás diciendo, yo me pongo a trabajar en una empresa y más allá del sueldo, más allá de lo que pase es con quién estoy en este equipo. Porque aunque sea un líder, también trabajamos en equipo. Entonces, ¿con quién estoy en este equipo? ¿Y por qué estoy yendo adelante? ¿Cuál es el proyecto? Y se me mezcla con el tema de, cuando decíamos, que antes se decía mucho de ponerse la camiseta. O tatuarte la camiseta de la empresa. Quizás como, por lo que escucho, no es tanto la camiseta de la empresa, sino que es el proyecto y somos nosotros y todo lo que nosotros juntos tenemos para generar y hacer. Sí, también creo que, digamos, muy interesante el punto que marcás. Se me ocurren en principio dos cosas. En principio el concepto de liderazgo ha cambiado mucho, porque digamos, lo importante ahora es que uno como líder logre influir en el comportamiento de los demás. De hecho, eso es liderar. Claro. Es influir en el comportamiento de los demás, influir para que los demás puedan lograr sus objetivos, que a su vez son los objetivos de un área de negocios, de una compañía, de lo que fuere. Por lo tanto, influir es una habilidad que hay que aprender, ¿no? Y vos hablabas antes de algo que me parece muy interesante, que es de ¿qué es lo que uno busca en un líder? ¿Qué características las personas valoramos en un otro y lo tomamos como referente o como antirreferente? Sí. Vos das cursos de liderazgo, Sí. Y vos sabés que muchas veces nosotros cuando disparamos alguna cuestión que tiene que ver con el liderazgo, les preguntamos a las personas, bueno, pensá en el mejor líder que hayas tenido. Sí. ¿Qué características tiene? ¿Qué lo hizo ser el mejor? Al menos desde tu elección, ¿no? Sí. Pero a su vez también habría que preguntar, bueno, pensá en un líder que haya sido el peor líder que hayas tenido. Ujú. Y yo a veces les pregunto y les pido que piensen algunos comportamientos incipientes que al principio no eran importantes o no eran tan relevantes o no eran tan notorios y luego fueron transformándose en comportamientos más complejos, comportamientos más complicados. Yo diría algo así como el antilíder. Sí. Y me parece que en ese sentido es muy interesante entender que hay mucha investigación de los últimos años de lo que llaman los descarriladores de liderazgo. Es decir, hay un concepto que justamente es un concepto desarrollado por algunos autores, uno de ellos es Hogan, un investigador especializado en temas de justamente de detección de potencial. Y esta idea es que a medida que las personas van avanzando en los puestos jerárquicos y la complejidad es mayor y la presión es mayor, pueden aparecer algunos comportamientos que los llamamos descarriladores de liderazgo y que las fortalezas que uno tiene no las logran neutralizar, que en muchos casos funcionan como stoppers de carrera. Y estos son comportamientos manipulativos o comportamientos abusivos o comportamientos explosivos o comportamientos evitativos. Es decir, hay una serie de comportamientos que son disfuncionales y que tienen mucho impacto en la conformación, en el desarrollo, en el mantenimiento de un equipo. Entonces, volviendo a lo que charlábamos antes, Mica, creo que un tema interesante es entender, bueno, qué cosas uno elige poder aguantar o no aguantar en un líder. Hay cosas que antes las personas aguantaban y ahora dicen, no, esto no es para mí. Uh-huh. Y que también nos animamos un poco más, ¿no? Sobre todo las generaciones más jóvenes que se bancan más el riesgo, por decirlo de alguna manera, y decir, bueno, si acá no hay lugar para mí, o si a mí no me gusta lo que está pasando acá,
voy a buscar otro lado. Por eso tanto foco también en esto que mencionabas como marca empleadora, ¿no? ¿Qué hay en la organización que tiene para ofrecerme a mí? ¿Qué lugar hay para mí? Sí, y lo de la marca empleadora tiene también un tema que es muy interesante, porque si uno mira las redes, por ejemplo, hoy mismo, vos mirabas el LinkedIn, Sí. que es una red profesional, los resultados de una encuesta de clima muy conocida que se llama Great Place to Work, un buen lugar para trabajar. Y entonces había un montón de empresas con con fotos de los colaboradores, salimos primeros, segundos, terceros, cuartos, ¿no? Pero en general yo suelo pensar que una cosa es cómo te fue en las encuestas de marca empleadora o de clima para afuera, y otra cosa es la evidencia que la gente que una organización que tiene las personas de adentro, los que trabajan en una organización. Entonces, una cosa es la marca empleadora para afuera, todas las prácticas que las empresas hacen para que la gente quiera elegirnos, que eso empieza desde el momento cero, empieza desde el primer contacto con un candidato, cómo tratas a la persona, el feedback que le das, las devoluciones, digamos, todo lo que puedas hacer como experiencia, las experiencias que esa persona pasa con la marca apenas se pone en contacto con ella. Pero otro tema es lo que se sostiene con la cultura atrás de la marca. Porque, digamos, una vez que vos ingresás, hay una manera de ser en la organización, que eso es la cultura, un modelo, digamos, de presunciones básicas acerca de cómo se piensa, cómo se es y cómo se trabaja en esta organización, lo que se dice, lo que no se Más dice. que el qué, el cómo. Exactamente. Entonces hay que sostener con la cultura organizacional, o sea, con los símbolos, con los comportamientos, con los procesos, aquello que la marca empleadora muestra prima facie. Sí. Entonces el tema de la marca empleadora es un tema muy interesante, bastante nuevo, tiene no Sí. muchos años, hay algunas empresas que son líderes en esto, que lo hacen muy bien, otras están aprendiendo, pero creo que lo más importante es sostener con la cultura de una empresa y con los líderes y con las prácticas Que llevan internas. esa bandera de alguna Exactamente, exactamente. Dina, no te voy a hacer un libro abierto porque sos un montón de libros acá, así que me encanta, a mí por lo menos me resulta sumamente interesante y escucho que tenés un montón de experiencia, así que sobre eso te voy a preguntar. Dale. Todos queremos ser exitosos como ellos. Todos llegaron a ese algo. Pero lo que en Innovation People queremos saber es cómo hacemos. Yo quiero saber cómo hacemos, cómo hiciste para llegar hasta acá, que sé que tenés grandes empresas como clientes, algunas más chicas, algunas de hace más tiempo, algunas de hace menos. ¿Cómo hiciste para llegar hasta acá? Bueno, yo pienso que el recorrido es algo muy lindo de ver, digamos, en el caso de todas las personas. Creo que en el día a día uno está tan atareado con las cosas que a veces mirar atrás solo es un ejercicio que hago De vez en cuando. de vez en cuando. Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación y psicóloga por la Universidad de Buenos Aires, y cuando terminé de estudiar quise hacer un máster en Psicología de las Organizaciones y no existía acá en Argentina. Entonces pensé, ¿cómo puedo hacer para estudiar eso? ¿Cómo hago? Por supuesto que no existía la internet tampoco. Sí. Entonces se me ocurrió irme a la Embajada de Israel y preguntarles cómo podía hacer para tener los programas de los másters en psicología en algunas universidades. Y bueno, yendo y viniendo, supe que se estudiaba, había máster en Psicología de las Organizaciones en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y me fui. Te fuiste para allá. Y me fui a vivir a Israel a estudiar. Hice el máster en Psicología de las Organizaciones en la Universidad Hebrea de Jerusalén y volví al país siendo aún joven, con un background muy interesante. Claro. La experiencia en Israel, en la universidad, Y un gran fue genial. diferencial en el mercado también para lo que vos haces. Sí, y especialmente creo que una de las cosas que más valoro es la diversidad. En ese momento yo tenía 20 y pico de años y en el aula universitaria
había el crisol de razas, era enorme. Sí. Entonces, aprender a estar con gente muy diferente en una edad bastante temprana mía, fue un aprendizaje genial. Bueno, volví a Argentina y la verdad se me abrieron fuertemente las puertas. Mi primer trabajo lo encontré por el diario, en una universidad. Había ni Boomerang, ni no había LinkedIn, Boomerang, nada ni de eso. portales, ni nada por el estilo. En el diario, en los clasificados, pedían una coordinadora de recursos humanos para la Universidad de Palermo. Sí. Y no había ningún programa de recursos humanos. Entonces, allí fui, preparé, empecé a formar gente, empecé a trabajar dando el módulo de recursos humanos para los clientes pymes de la Universidad de Palermo. Y ahí, ahí los alumnos eran empresarios pymes y fueron mis primeros Clientes. que de hecho muchos de ellos hoy son grandes amigos, algunos son clientes, y fue muy interesante porque en esa época empecé haciendo análisis organizacional, es decir, ayudándolos a dar un salto cualitativo en la gestión de personas y en ellos mismos como empresarios en sus organizaciones. Y después fui tocando las puertas. Sí. Aquí estoy, puedo formar en esto, empecé a trabajar también en selección de personal. Hacer oferta. Hacer ofertas, sí, hasta que el tiempo fue pasando y ya ahí, bueno, tuve otro tipo de convocatoria. Yo dirijo actualmente el programa ejecutivo de recursos humanos en la Universidad de Palermo, pero durante mucho tiempo también di comportamiento organizacional en la Universidad de San Andrés en el posgrado. Trabajé dando estrategia de recursos humanos en San Andrés en su maestría de empresas de tecnología y negocios, y armé una consultora que fue creciendo a lo largo del tiempo y tengo 10 colaboradores que son el equipo que me acompañan, cada uno con especialidades, y trabajamos en temas de detección de potencial, trabajamos en temas que tienen que ver con ayudar a las organizaciones a modificar aspectos de su cultura que no las están ayudando tanto a llegar a donde quieran llegar. Uh-huh. Trabajamos con los resultados de las encuestas de clima para ver ¿Qué hay que tocar? qué hay que tocar, cómo tocarlo. Bueno, formamos a gente a empresarios y a gente del área de recursos humanos en distintos tipos de entrenamientos. Bueno, en realidad el espectro es un abanico variado. grande. Es un abanico grande. Pero sí. dentro de un rubro bien, o de una industria de alguna manera bien marcada, donde vos tenés como el conocimiento y también el equipo para poder llevarlo adelante y abarcar todas estas aristas. Sí, el equipo es muy interesante porque, bueno, fuimos, en realidad empecé buscando personas que nos desarrollemos juntos, que tengan especialidades, las distintas cuestiones que tienen que ver con nuestro quehacer, y es un desafío genial, un desafío bárbaro. A mí personalmente me sigue hoy apasionando el contacto con los clientes, pensar conjuntamente. Creo que me considero una copensadora de nuestros clientes y me gusta mucho ese rol. Así que bueno, llegué de esta manera. Cuando nosotros empezamos en esta área, la mayor parte de la gente de mi generación empezamos haciendo selección de personal. Y yo te contaba antes, bueno, en esa época, como llegué, también hacía pegatinas en las universidades, en psicología y en ciencias sociales, convocando a cursos de selección de personal, convocando a cursos de capacitación y desarrollo. Y bueno, y fue genial porque hoy día veo a directores de recursos humanos que nos hemos conocido en esa época. Que en algún momento fueron a un curso con vos y que hoy llegaron placentero. a una posición y terminan siendo o amigos o clientes. Y eso está Así bueno es. porque es parte de la retroalimentación, ¿no? De ver cómo vuelve todo lo que hacemos, aunque en el momento en que lo estemos haciendo pensamos que no va para ningún lado, tiene en algún momento una consecuencia. Sí, yo creo además en los cruces. En los cruces todo el tiempo. Hoy nos cruzamos para hacer esta actividad y probablemente vamos a cruzarnos para otra, y la verdad que los proyectos son muy interdisciplinarios, con lo cual
Hoy día ya la gente que trabaja en el área de gestión del talento, de recursos humanos, no es gente que viene necesariamente de esta área. Yo tengo en mi área Y eso, gente de y eso es lo más tecnología. rico, ¿no? Porque es Exactamente. el mutuo aprendizaje de las distintas experiencias, los distintos estudios y ahí es donde todo se potencia de alguna manera. Sí, creo que es interesante especialmente ese punto porque el desarrollo de nuevas habilidades hace que vos vayas incluyendo en tu equipo gente que tiene distintos perfiles siempre, y también creo que es una recomendación para tu audiencia, ¿no? Es decir, creo que es interesante entender cuáles son las nuevas habilidades que el mercado busca, cómo mantenerse empleable en todo caso, por llamarlo de alguna Sin manera, en dudas. un mercado hipercompetitivo. Bueno, creo que esas son cuestiones Cosas a tener en cuenta. Totalmente. A tener en cuenta. Dina, vamos a escuchar una canción. Dale. Y cuando volvemos te voy a preguntar más cosas, ¿sí? Bueno, un gusto. לא תהיי שלי ואני לא אהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח. אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת. את אומרת שמספיק לך כבר, רוצה ללכת. עוד לא שעה נמצאת פה כבר, הספקנו שוב לריב, ואין פה היגיון, אך ממקום ראשון נשארתי האחד הזה שלא הולך לישון. בלי הסיפורים שלך על איך עבר לו יום, הצבענו קצת אליי עוד ערב שלך. והיינו שיכורים כל הלילה וצחקנו משטויות על המיטה ויצאנו קצת לרקוד כי לא די לה איך שאתה עושה לי טוב כי לך חסר כל הדיבורים, כל המשחקים כל האנשים תמיד משתנים כל הנשיקות, כל הרגשות כל הבחורות, כל האכזבות כל דמיונות שלי ולא יהיה שלך אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח אז אצלנו ככה אי אפשר ביחד, אי אפשר לבד אז בוא נלך אליי הביתה נדבר עלינו קצת אני לא יודעת כלום ספר על כמה טוב לנו והעולם עקום ואם כבר נתרסק ביחד מקסימום נקום אי אפשר איתך, אי אפשר לבד והיינו שיכורים כל הלילה וצחקנו משטויות על המיטה ויצאנו קצת לרקוד כי לא די לה איך שאתה עושה לי טוב חשב כל הדיבורים, כל המשחקים כל האנשים תמיד משתנים כל הנשיקות, כל הרגשות כל הבחורות, כל האכזבות כל דמיונות טס מכאן עכשיו את מחליטה פתאום שאת נשארת כל שיחה איתך אני שותק ואת רק מדברת למה באת היום כבר מאוחר אז סתם חיפשת לך סרט לא הכל מושלם בינינו סופה באה והולכת והיינו שיכורים כל הלילה וצחקנו משטויות על המיטה ויצאנו קצת לרקוד כי לא די לה איך שאתה עושה לי טוב לך השאר והיינו שיכורים כל הלילה וצחקנו משטויות על המיטה ויצאנו קצת לרקוד כי לא די לה איך שאתה עושה לי טוב לך השאר כל הדיבורים, כל המשחקים כל האנשים תמיד משתנים Y seguimos en Innovation People. Estamos teniendo un programón. Acuérdense que en @micaela.mentoring si tienen dudas, preguntas, me pueden mandar. Y yo la tengo a Dina acá y las estamos exprimiendo de información a full. Que además de todos estos títulos que nombrabas, tenés uno relativamente nuevo que es el de abuela. Así es, así es. Soy abuela de Emma, que tiene 1 año y 7 meses y es lo más maravilloso, creo que me puede pasar en la vida. Emma es la hija de mi hijo Pablo y de Dai. Así que bueno, sí, estoy muy feliz y me ocupo y la llevo al jardín Y te haces muchas el veces tiempo de y me estar hago con ella. Totalmente. Que además doy fe que es preciosa. Muchas Preciosa. gracias. Sí. Así que, bueno, en todos estos títulos y todas estas experiencias me encantan, están buenísimas y son, como decía, sumamente interesantes y aprovechables, pero seguro que en este camino te encontraste con algunas vicisitudes o algunas cositas, y sobre eso te voy a preguntar. Que el camino se hace al andar, ya lo sabemos. Pero mejor aprendamos en el trayecto. Ya llega a los tumbos, porque no todo camino está basado en aciertos.
Y como no todo camino está basado en aciertos, yo quiero que nos cuentes algún error que tuviste, alguna macana que te mandaste, para decirlo de manera correcta, y qué aprendiste de eso. Bueno, tuve un montón de errores, un montón de macanas. Tal vez una que me parece de la que aprendí mucho de ella, porque en su momento fue fuerte, fue una experiencia fuerte, es hace muchos años, cuando la tecnología en general y en el área de recursos humanos en particular estaba en pañales. Se me ocurrió una idea de empezar a trabajar con una herramienta que hoy es muy conocida, pero antes no, que se llama evaluación del desempeño, o sea, cómo evaluar el desempeño de la gente. Que eso es algo que se hace hace mucho, pero se hacía de manera, digamos, no... informal, por decirlo de alguna o manera. No informal, pero no había una herramienta tecnológica que lo soporte. Claro. Y en ese momento compartí esta idea con el dueño de una empresa que era cliente, que era un cliente mío, y le planteé esta inquietud, esta idea que tenía muy apasionada. De desarrollar alguna herramienta tecnológica para evaluar el desempeño de las personas en las organizaciones. Exactamente, para evaluar el desempeño de las personas en las organizaciones. Bueno, y lo que pasó después es que esta persona lo desarrolló solo, y yo me enteré cuando lo vi en el mercado. Con tu idea. Con mi idea. Wow. Y bueno, fue duro en principio, porque creo que lo primero que me enseñó es que es muy importante entender cómo se elige un partner en los negocios, cómo se presenta una idea, a quién, de qué manera, y que en realidad, cuando se trata de un producto que es nuevo o que no había en ese contexto, bueno, ver cómo se arma un partnership. Esa fue una, y bueno, después tuve otra que me costó la pérdida de un cliente. Te pregunto sobre eso un segundito. ¿Qué aprendiste de esto, de haberle contado a alguien tu idea y encontrarte después que, lo llevó a cabo sin mí? Y en esto de la elección, ¿qué aprendizaje te llevas a hoy? Bueno, creo que el aprendizaje más importante es que para tener una conversación de negocios, o sea, compartir una idea, tiene que ver en realidad con poder darle un contexto, darle un marco. Creo que no le di un marco, que no le di un contexto. Lo compartí como una idea digamos, como una charla amistosa en un café, y nunca me imaginé que el otro pudiera, digamos, tomar esta actitud. Sí, y también un trasfondo de confianza, ¿no? Porque si bien sabemos que las ideas de por sí no valen nada, sino que lo que vale es la implementación, el contexto hace esa generación de confianza con esa persona, es decir, te estoy contando algo, generamos esta confianza para poder llevarlo adelante juntos o no, pero bueno, un poco de códigos de alguna manera, ¿no? Sí, creo que en ese sentido lo que no me pasó es que a partir de eso empieza a desconfiar en las personas. Eso no me pasó. Está buenísimo eso. Sí, porque creo que no hay manera de trabajar con nadie si no es a partir de una construcción de la relación de confianza. Hace poco tiempo charlaba con un cliente que no tiene aún home office, trabajar en la casa. Y les preguntaba cuál era el motivo. Y me decían que en realidad el directorio de esa compañía no se sentía cómodo con la idea de que la gente trabaje en su casa. Una empresa de 5.000 personas. Y entonces lo que yo les compartía es que el hecho de no trabajar con home office se basa subrepticiamente en la idea de que no confío en qué vas a hacer en tu casa si no estás acá. En que mientras no estás acá igual vas a estar trabajando. Exactamente. En una organización basada en la dirección y el control más que en la colaboración. Entonces, en ese sentido, creo que por suerte no afectó mi confianza en las personas, que me parece que no hay manera de trabajar con nadie si no es a partir de un contexto y la creación conjunta de una relación de confianza
profunda, abierta. Qué importante. Sí. De todas formas, creo que lo que me enseñó es que cuando tengo una idea que quiero compartir de un producto para desarrollar, es importante que le dé un marco, que le dé un contexto. Un encuadre, sí. Un encuadre. Creo que este ha sido un aprendizaje. ¿Y el otro que nos ibas a contar, cortito, cómo era? Y el otro muy cortito es que bueno, también en la misma línea, estaba trabajando con una compañía también tratando de desarrollar una herramienta de tecnología de recursos humanos, y elegí un partner que de tecnología, por supuesto, que cuando llegamos a la puerta para encontrarnos con el cliente, no vino. Y te encontraste con Entonces, que ibas a la reunión sola. Claro, me encontré con que iba a la reunión donde había que trabajar un soporte de tecnología, porque yo, digamos, el soporte de negocio ya lo había mencionado, no había ido. Bueno, acá tuve algunas palabras que no puedo reproducir en este momento, fueron tres palabras, pero creo que, bueno, otra vez, es decir, el partnership es algo que hay que analizarlo muy en profundidad. Sí. Esto es lo que pienso, con un ejemplo, con otro. Y aprendí, con el tiempo aprendí hace muchos años de esto, y esa ha sido una experiencia que me parece que es interesante. Interesantísima, porque es clave, es parte del equipo que armamos. Así es. Ver con quién nos asociamos a crear las cosas. Así que yo me lo llevo ese aprendizaje. Qué bueno. Y sé que del otro lado también. Y ya que me llevo ese aprendizaje, te voy a preguntar algunas cositas para tener un poquito más de aprendizajes. Dale. ¿Qué comer? ¿Dónde viajar? ¿Cuándo comprar? Todos te dan consejos para el día a día, pero nosotros, para tu futuro. ¿Qué nos recomendás en Innovation People? Con toda esta charla se me ocurren como dos grandes cosas para preguntarte. Una es, en algún momento hablabas de las habilidades que son necesarias en el mundo organizacional hoy. Y sobre eso quiero que nos recomiendes, ¿qué crees vos que es importante que nosotros desarrollemos para... Y ahí lo abro un poco más, porque por ahí es en el mundo organizacional, si yo quiero buscar un trabajo, pero también es yo como líder o yo para armar un negocio. ¿Qué habilidades crees vos que son necesarias? Bueno, vos sabés que el Foro Económico Mundial de Davos del 2016 presentó un informe muy interesante justamente sobre este tema. ¿Cuáles son las nuevas habilidades que necesitamos para poder trabajar mejor? Y un dato interesante es que, según este informe y otras investigaciones en esta línea, el 47% de las habilidades que tenemos actualmente para trabajar van a cambiar prácticamente totalmente. 100 profesiones nuevas se van a crear en los próximos 5 años. 100 profesiones nuevas, sí. El 65% de los chicos en edad escolar van a trabajar en puestos que no existen aún. Y creo que uno de los desafíos más importantes actualmente es la brecha entre las competencias, las habilidades que la gente tiene y las que se necesitan en este contexto, que en general se llama VUCA, porque es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Yo creo que una que es muy importante es la transdisciplina. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir transdisciplina? A ver. En realidad, durante mucho tiempo la gente se especializaba en algo y sabía mucho de una cosa. Uh-huh. Cada vez más de cada vez menos. Actualmente uno mira y cualquier proyecto necesita gente de muchas áreas de especialidad para poder resolver un problema complejo. No hay posibilidad de resolver los problemas del mundo actual desde una o dos especialidades. Entonces la transdisciplina, poder interpretar una problemática desde múltiples perspectivas, desde múltiples especialidades, ese es un tema que me parece que es interesante. Buscar el complementario, buscar el perfil de otro muy distinto de mí, buscar el que sabe lo que yo no sé, el que tiene habilidades complementarias, eso es muy importante. Para eso sirve mucho también el autoconocimiento, ¿no? Totalmente. El saber qué sé hacer yo, como hacernos nuestro FODA. ¿Qué sé hacer yo? ¿En qué soy bueno yo?
y y cuáles son mis ámbitos de mejora o mis debilidades para ver o en qué me tengo que esforzar para aprender o dónde tengo que buscar a alguien que a mí me complemente, sumándolo con lo que decías antes del partnership y el asociarnos con alguien. O sea, vos no sabías desarrollar una plataforma tecnológica, ni siquiera te interesaba aprenderlo. Absolutamente. Pero entonces bueno, para hacer esto es una debilidad para mí, para este objetivo, con lo cual voy a buscar a alguien que sí lo pueda hacer. Así es. Y creo que, bueno, la transdisciplina es una cosa muy importante. Y luego hay un tema que me parece que es interesante, que es lo que se llama inteligencia social global. Es decir, hoy nosotros somos de alguna manera ciudadanos del mundo, diría yo. Sí. Nosotros interactuamos con gente muy distinta, con gente que está en distintas partes del mundo, trabajamos virtualmente, trabajamos transculturalmente, y entender la diferencia del otro es muy importante para entender cómo empatizar, cómo llegar. Y ahí vuelvo a tomar esto que vos acabas de decir, que me parece que es el tema central. Autoliderazgo, liderándome a mí mismo, es decir, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿En qué soy bueno? ¿En qué no soy tan bueno? ¿Qué quiero aprender? ¿Cuál es el recorrido que quiero hacer? Y si no es en esta empresa, el mercado, hoy el desarrollo es en el mercado abierto, y hablamos de un mercado real, digamos. Sí, sí, Ir sí. buscando estas habilidades. Bueno, creo que por supuesto la inteligencia social, esto de entender las diferencias intergeneracionales, las diferencias que se relacionan justamente con la diversidad, las diferencias que tienen que ver con gente de otras áreas, con gente que tiene otros intereses, con gente, bueno, ahí creo que hay un tema muy interesante para explorar, y por supuesto atado a esto está la inteligencia emocional, ¿no? Sí. Todo lo que tenga que ver con tener un conocimiento importante de mí, en qué soy bueno, en qué no soy tan bueno, y una estrategia que me permita Afrontar eso. afrontar y neutralizar en todo caso aquellos aspectos en los que no soy tan bueno, para poder conseguir los objetivos que quiera conseguir. Otra habilidad muy importante es lo que se llama networking IQ, Ujú. o sea, la coeficiencia para navegar en las redes, para transformarme en un influenciador. Influenciador no en el sentido de influencer, sino el networking IQ es casi el equivalente a la comunicación persuasiva. Es decir, saber cómo interactuar en cada una de las plataformas, cuáles son los códigos en cada una de ellas, qué hacer y qué no hacer, adquirir visibilidad, poder trabajar con grandes grupos de personas en paralelo, entender cuáles son los códigos de esas redes. Y me parece que otra que por ahí que es muy interesante es lo que se llama pensamiento de diseño. Sí. El pensamiento de diseño nace en realidad de la manera en que los diseñadores diseñan un producto, partiendo siempre de quién es el que lo va a usar, quién es el usuario. Sí. Y el pensamiento de diseño tiene que ver con cuáles son tus necesidades, cómo lo vas a usar, para qué lo necesitas. Y eso requiere mucho de la observación, la empatía también. Exactamente. Que, y con esto se me venía a la cabeza una charla que tuve hace poco con un ex compañero de trabajo que me decía, si me preguntan en dónde me veo de acá a 5 años, yo puedo saber dónde quiero estar, pero me da mucho miedo la tecnología, que me pueda reemplazar en un montón de aspectos. Y esto que hablas del poder observar para poder diseñar lo que sea acorde a esa otra persona o esta inteligencia emocional, son cosas que la tecnología no va a poder en algún punto reemplazarnos. Entonces, todavía tenemos mucho por hacer ahí. Ese es un tema muy interesante porque las personas están asustadas con la cantidad de puestos que van a desaparecer. Lo que es importante que transmitamos es que las habilidades de las personas van a complementar a la tecnología, y en todo caso lo que vamos a tener que aprender es cómo relacionarlos con la tecnología de un otro modo. Son habilidades que nos van a permitir entender cómo la tecnología ayuda a hacer mejor el trabajo que hay que hacer. Si bien es cierto, hay muchas posiciones que van a desaparecer porque no se necesita, van a aparecer muchas nuevas. Sí, y también no luchar contra eso, sino aliarnos para potenciar nosotros a la tecnología y la tecnología a nosotros, ¿no? Sí, además salir al mercado a buscar en realidad
cuáles son las habilidades que necesito para dar el próximo paso. Nunca pensar que no lo puedo hacer. Yo, en realidad, Mica, soy de las personas que creen que uno debe poner toda su pasión, su energía y su fuerza para lograr aquello que necesita, y siempre hay gente en el camino que va a estar a tu lado y te va a poder ayudar. Esto es lo que pienso y es lo que me ha pasado. Dina, se nos fue el programa. Ay. Yo te digo, te invitaría 2-3 programitas más por lo menos, porque a mí me resulta más que interesante y creo que son cosas muy actuales y que tenemos que tener muy en cuenta en el mundo buca, como dijiste, y en el que estamos viviendo. Así que muchas gracias por haber venido. No, un placer. Muchas gracias por todo lo que compartiste, la verdad me pareció muy generoso y muy apropiado, así que de verdad, gracias. Un placer, gracias a vos por la invitación y gracias a la audiencia por estar allí. Gracias a Jonathan Sindel, mi operador, que está siempre ahí del otro lado. En @micaela.mentoring, si tienen dudas, consultas, preguntas, me las dicen, yo se las transmito a Dina. Y nos estamos viendo la próxima vez. Gracias.